Bueno, eh, el título que puse de mensaje de esta mañana, yo lo puse Portadores de vida en tiempos de muerte. En una situación de crisis, que es la que estamos viviendo, sabemos que crisis es un cambio, y estamos viviendo un cambio repentino por causa de la pandemia. No solamente es afectado a nivel escolar, a nivel laboral, social y por qué no también ministerial, que es la iglesia, de las iglesias, ¿sí? Por ello, esta crisis es debido a un cambio brusco de un estilo de vida que nosotros ya veníamos haciendo y también de tantas noticias que nos desilusionan, nos infunden temor, nos infunden un pánico, digamos, porque estamos viviendo entre medio de algo, como diciendo, algo peligroso, ¿sí? El hecho de mantener un distanciamiento social y el cierre de las congregaciones suelen surgir un poco lo que es el enfriamiento de la relación con Dios. Estamos hablando a nivel personal, ¿sí? Y que creo que esa relación con Dios, muchas veces nosotros pensamos que nuestra relación con Dios se mantiene estando en la congregación, sino que también es nuestro andar diario, ¿sí? Entonces, también la relación con los hermanos de la congregación, o sea, perdimos como una relación, un contacto, nos alejamos quizás sutilmente, descuidadamente, que quizás no nos vemos tan seguido, no hacemos una relación, digamos, hablando, contando nuestras cosas, ¿sí? Entonces es evidente de que un hermano que necesita hablar, contar sus problemas, desahogarse, a causa de este cambio y quizás por otras cuestiones también que tengamos que estar nosotros dispuestos a suplir las necesidades, ¿sí? Tanto en oración como en lo material, ¿sí? En cuanto a los que se sienten más fortalecidos espiritualmente, debemos de ser la voz del que clama a favor de, ¿sí? Y no solamente eso, sino que llevar una palabra de esperanza o quizás solamente un acompañamiento, porque hay veces que algunos están en el medio de la situación y muchas veces no sabes qué decir, pero con el hecho del acompañamiento también dice muchas cosas. Amén. Y quiero compartir un pasaje en el libro de Ezequiel, capítulo 37, que de ese mismo sacar varios puntos que nosotros como iglesia debemos de tener en estos tiempos, que debemos meditar y tener en cuenta a medida que nosotros vamos andando por nuestro andar, digamos, recordando esto a medida que nosotros vamos andando y qué es lo que tenemos que hacer mientras nosotros andamos, ¿sí? Entonces de ahí quiero sacar varias enseñanzas para la edificación de nuestras vidas. Entonces leemos Ezequiel 37 desde el 1 al 14.
acá dice como título, el valle de los huesos secos. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ello por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así dicho Jehová el Señor a estos huesos, y he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos y no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza el espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró el espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y dile, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, yo os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abran vuestros sepulcros y os saqué de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé. Eso hice, dice Jehová. Es un pasaje. Uno de los puntos que quiero destacar es desde el versículo 4 y 5. Los huesos secos representan la condición de muerte espiritual del pueblo, ¿sí? Quizás en la iglesia le parezca un montón de huesos secos, espiritualmente muertos y sin una esperanza de vitalidad. Pero de la misma manera que Dios prometió restaurar su nación, puede restaurar cualquier iglesia por seca o muerta que esté. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Versículo 7 dice, Ezequiel, profeticé como me fue mandado. Debemos saber y entender que Dios nos llamó para predicar, para profetizar, para declarar su palabra, ¿sí? Como un mandamiento, impartiendo un espíritu de vida a los que se están muriendo y a los que están muertos. Estamos hablando espiritualmente. No necesitamos que seamos un profeta, no necesitamos que seamos un gran maestro para predicarle su palabra.
Si bien Dios dice que si nosotros no hablamos, si nosotros no predicamos, van a hablar las piedras. Es como un signo de humillación, como diciendo, bueno, va a hablar, yo puedo sacar mi palabra de donde no hay. El versículo 9 dice, y dijo, profetiza al Espíritu. En otra versión dice, sopla en estos cuerpos para que vuelvan a vivir. Otro de los puntos es que nosotros tenemos que hablar a las personas, nosotros como iglesia. Animar a las personas, fortalecer a las personas con una palabra, es decir, que lo busco, lo hablo, para que vuelva a vivir. Dios le dice a Ezequiel, profetiza. El Señor te dice, ve y habla, levántalos. Fíjate en cómo están. Está hablando de iglesia, de la iglesia a la iglesia. A los hijos de Israel, nosotros somos los que tenemos que levantar como iglesia. Nosotros somos los que tenemos que fortalecer a las personas con una palabra para que vuelvan a vivir. El versículo 10 dice, cuando profeticé, dice que no solamente vivieron, sino que era mucha gente, es lo que no vemos cuando no hablamos. Lo que nosotros no podemos ver con nuestros ojos, lo veremos cuando como iglesia nos levantamos mutuamente, nos apoyamos mutuamente y declaramos palabras a aquellos que vemos que se están muriendo o que están muertos. Espiritualmente estoy hablando. El versículo 11 dice, todos los huesos secos son la iglesia, son la casa de Israel. Y ellos mismos dicen, dice la palabra, ellos mismos dicen, y pereció nuestra esperanza. Que esa esperanza en nosotros no se pierda. Estamos nosotros fortalecidos, seamos fuertes para los más débiles. Levantemos a los más débiles, a aquellos que se están cayendo, a aquellos que están perdiendo su esperanza. El amor se enfrió, la pasión del primer amor se fue descuidando, cada uno tomando por su propio camino. A causa de esto, nosotros como iglesia tenemos que seguir fortaleciendo, tenemos que seguir animándonos unos a otros. Ni uno es más fuerte que el otro, pero juntos podemos. Debemos recuperarlos anunciando el espíritu de vida, la palabra de Dios, que los levanta. Hablamos al espíritu de la persona, levántate. Versículo 12, en vez de rendirnos, debemos orar, seguir orando, pidiendo que una renovación, ya que Dios puede restaurarlas a la vida. La esperanza y la oración de toda iglesia debe ser que Dios deposite su espíritu en ella. Como dice el versículo 14,
Dice, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra. ¿Por qué puse este nombre de tema al título? Nosotros somos la iglesia. Yo, vos, formamos parte del cuerpo de Cristo. Y la iglesia es la que tiene que fortalecer, la que tiene que levantar, la que tiene que consolar, la que tiene que apoyar, tanto en lo espiritual como lo material. Pero sabemos también que lo espiritual es mucho más importante, porque tenemos un crecimiento moral de parte de Dios. Y lo debemos hacer por el amor del nombre de Jesús, todo para su gloria. ¿Cuántas cosas dijo Jesús? Que nosotros somos la sal, nosotros somos la luz. Tenemos que reflejar esa luz. Tenemos que salar la tierra, como quien dice, con la palabra del Señor. Por eso es que necesitamos decirles que Dios quiere darles una vida y esperanza por el Espíritu Santo. Y el Señor va a hacer la obra. El Señor dice, vayan, hablen, yo estoy con ustedes. Hablen palabra de vida, no critiquen, no destruyan, levanten. Eso dice el Señor. Eso es palabra de vida, palabra de esperanza, palabra de fe. Todos formamos parte de la iglesia y todos debemos levantarnos, fortalecernos, ir y buscar a aquellos que creen que se han caído, que creen que están muertos o que se están muriendo por causa de todo lo que nos rodea. Debemos ser portadores de vida, portadores de la palabra de Dios, de vida. Amén. Amén. Oramos.